RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Javier Zúñiga, ¿no? Reconocido economista, analista en temas económicos, docente universitario. Qué gusto saludarlo, doctor Zúñiga. ¿Cómo está? Muy amable. ¿Cómo está, José? Muchas gracias por la invitación y siempre a tu disposición. Ayer ha habido un desembalse de anuncios de parte del gobierno, ¿no? Frente a esta situación preocupante, ¿no? Paro de transportistas, alza de combustibles, ¿no? Paralización en ciernes, aumento de productos de primera necesidad, ¿no? Se han dispuesto una serie de medidas, ¿no? Comencemos por una de ellas, ¿no? Se ha dispuesto la exoneración por un plazo de 9 meses al impuesto selectivo al consumo, a la gasolina de 84 y 90 octanos, entre otros combustibles, ¿no? En el marco de una serie de medidas que se van a seguir adoptando, se ha dicho el ministro de Economía y Finanzas. ¿Es lo más adecuado? Yo creo que es una medida que se hace como consecuencia del incremento de los combustibles. Es alrededor de 250 a 300 millones de soles menos para el gobierno. Lógicamente la presión política hace que se tomen ese tipo de medidas. La verdad es que yo hubiera incluido a todas las gasolinas. Están dejando fuera los vehículos de 95 y de 97, ¿no? Pero se hace como un paliativo ante un enorme inconveniente generado en el ámbito político. Este tema del combustible se genera el alza fundamentalmente por el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Desde el 22 de febrero el precio del barril del petróleo sube desde $80 hasta 122, y eso determina lógicamente que se incremente el precio de los combustibles a nivel mundial. Esta es una medida que toma el gobierno, es decir, reducir una parte de la masa impositiva para ellos, que lo tienen muy pocos países en el mundo, ¿no? Y pasárselos o tratar de que bajen un sol 50, el precio del galón de gasolina, no de 84, 90 octanos y el diésel. Pero, repito, es una medida paliativa. Dice el ministro de Economía que va a ser por 3 meses, máximo 9 meses, pero yo creería que en el momento en que el conflicto termine, creería que el tema del combustible se reduciría y pasaría, yo creería, a niveles de 70, 80 dólares el barril. Ahora, hay que dejar claramente establecido que el tipo de cambio con el cual compré el combustible probablemente sea de 4.20, pero ahora el tipo de cambio está en 3.63, y yo presionaría no a Repsol, a Petroperú, para que en el momento en que ya estén los combustibles a un tipo de cambio de 3.63, también baje el precio del combustible. Ese es otro camino que no lo está haciendo el gobierno, y deja que los grandes servicios de gasolina sigan vendiendo el precio de la gasolina elevado, cuando ya deberían de haberlo comprado a $1 más barato. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto en términos de precios, ¿no? Sobre todo en la gasolina de 84 y 90 que están comprendidas en el impuesto selectivo al consumo? ¿De un sol, 2 soles? Un poco para que la opinión pública pueda tener conocimiento del impacto en sí, doctor. Es de alrededor un sol 20, la de 84 octanos, un sol 50, la de 84 octanos, y un sol 20, la de 90 octanos. No es un impacto tan grande, pero repito, yo creería que el mejor camino es presionar no a los importadores de combustible
para que el precio baje por el camino del tipo de cambio, más que por el camino del impuesto selectivo al consumo. Esto representa entre 250 y 300 millones de soles menos cada mes. Lógicamente, el gobierno tiene ahora más dinero por el propio conflicto, en donde los precios de los minerales han subido tremendamente, y sobre todo el cobre. Entonces, eso lógicamente ayuda, pero seguiría el camino de presionar para que vendan el combustible a un tipo de cambio que han comprado, que en este momento está en 3.63. El otro tema, el otro anuncio que ha formulado el ministro Graham ayer es que el gobierno va a presentar ante el Congreso de la República, ¿no?, un proyecto de ley para exonerar de manera temporal, también ha dicho, a los productos alimenticios de primera necesidad. Estamos hablando del impuesto general a las ventas, ¿no? El pollo, los huevos, harinas, fideos, carnes, entre otros. ¿Esta es una medida acertada o una medida simplemente de contingencia temporal, ¿no? ¿Cómo analiza usted este tema? Yo creo que también es otro paliativo que se hace por la presión de la población, el incremento de varios alimentos vinculados a los importados. Y vuelvo a lo mismo. Repito, cuando yo compré el maíz a 4.2, lógicamente el precio debió de haber estado alto. Pero si lo estoy comprando a 3.73, el precio tiene que bajar. Y yo iría por el camino de presionar a los importadores, ¿no?, que lo vendan al precio, ¿no?, del tipo de cambio que corresponda, ¿no? El ir al Congreso como un paliativo a reducir el precio o a retirarle el impuesto general a las ventas a determinados alimentos es llevar el tema inflacionario a un tema político, porque el Congreso es el que va a determinar que se liberen estos alimentos, y también dejaría el gobierno de recibir un impuesto general a las ventas menor. Hay países como Colombia que durante la pandemia redujo el IGB a los restaurantes, para que de esa manera los restaurantes o lo retiró o lo bajó a niveles muy bajitos, ¿no?, para que los restaurantes no pudieran quebrar y de esa manera continuar generando ingresos a los restaurantes vía turismo. Pero son medidas paliativas que responden en este caso por la presión política de muchas personas que se sienten agobiadas por el incremento de la inflación. En el mes de marzo la inflación ha sido de 1.43, la más alta en los últimos 8 años, y si es que lo sumamos en los últimos meses, tendríamos una inflación por encima del 7%, provocado fundamentalmente por el tema del conflicto. Repito, ojalá que el conflicto termine rápidamente, ¿no?, y vuelvan los precios de los alimentos a situaciones normales, y en ese momento ya se tomó la determinación de vincular un tema económico a una decisión política, que es la autorización, ¿no?, del Congreso. Ahora, ellos no contraponen... No suele darse en una economía abierta de mercado. Justamente ahí se ve mi pregunta. ¿Ellos no se contraponen en una economía abierta, en una economía de mercado, tomar estas decisiones? No es contrastable, no es el camino correcto. Yo hubiera seguido el camino de presionar a los importadores para que bajen los precios. No presionar vía tal vez Indecopi, presionar, pero el camino de llevar los precios al Congreso no es el camino adecuado, porque puede ser una decisión que se quede eternamente, y estamos en una economía libre de mercado. Ahora, el otro tema que también se ha anunciado, ya se veía algunos anuncios preliminares, ayer lo ha oficializado el propio gobierno, el aumento
a la remuneración mínima vital, a 1.025 soles a partir del 1 de mayo, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Gremio de micro, pequeñas empresas señalan que, lejos de contribuir a una reactivación económica, esto va a generar problemas en el sector, por un lado, ¿no? El otro tema, ¿no? También los propios empresarios señalan que este es un acuerdo que se ha hecho de una manera unilateral, porque ni siquiera se ha visto en el Consejo Nacional del Trabajo, que es la instancia donde por lo general en los últimos años se ha analizado este tema, ¿no? ¿Es conveniente o era conveniente tomar esta determinación, el aumento mínimo vital? Yo creo, José, que no era conveniente. En las circunstancias en donde estamos viviendo, en donde la economía todavía está sufriendo, no por el embate del coronavirus, tomar esta medida no me parecía conveniente. La única que lo consideraba conveniente era la ministra de Trabajo, que ha estado detrás de este tema hace varios meses. Habían declaraciones del propio ministro de Economía, la he escuchado yo el día viernes, ¿no? En donde decía que es un tema que lo ve el Consejo Empresarial, es un tema que el Ministerio de Trabajo no lo ve él. He visto declaraciones de él donde decía que no estaba de acuerdo. Y creo que todos los economistas no vamos a estar de acuerdo, porque este incremento de 95 soles va a determinar, no, que el sector informal crezca. Si estamos en 81% del sector informal, será el 85%, y es evidente porque a un trabajador de una pequeña empresa no le va a costar no los 1.025 soles, sino le va a costar muchísimo más, alrededor de 1.500. Por lo tanto, pasarán de ser formales o informales. Ahora, si tú le elevas los costos a las empresas formales, no vas a determinar, no, de que las empresas formales le pasen este tema al consumidor. Al pasarle al consumidor vas a determinar de que la inflación suba. Por lo tanto, la medida, ¿no?, que podría que tiene criterios políticos, que es un paliativo de las circunstancias, ¿no?, las personas que están muy fastidiadas por el tema del incremento de los precios, no va a determinar de que suban los precios de las empresas formales. Y eso va a llevar a una inflación mayor, ya no del 7%, hasta de repente del 8 o 9%, que es en el Perú el mayor impuesto para los pobres. El otro tema que también se ha conocido, por eso le decía al inicio que hay un desembalse de medidas anunciadas ayer. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego ha dicho que se va a comprar fertilizantes a Bolivia por un monto de 700 millones de soles debido al precio de la urea, ¿no?, que ha alcanzado debido también al conflicto internacional, ¿no?, precios que pueden estar oscilando en estos momentos en 200, 250 soles la bolsa, ¿no? Sí es cierto, José, el año pasado subió el precio de los fertilizantes como un 100%. ¿No? Este año, a raíz del conflicto de Ucrania-Rusia, subirá más. ¿Por qué? Porque el principal abastecedor de fertilizantes, en el caso peruano, alrededor de un 70%, proviene de Rusia. Por lo tanto, se presupone, ¿no?, que el precio de los fertilizantes subiría mucho más. Ahora, esta medida de comprarle a Ecuador, yo no lo sé, para regalarle, para ponerlo a un precio menor, pero si es que va a ser regalarle, estamos entrando por el camino de estar subsidiando la economía, y ese no es el camino correcto. Si voy a importar, no, para tratar de reducir el precio, que se lo voy a pagar a precios menores por efecto de la importación y por efecto de un tipo de cambio menor, entonces no lo ve mal, pero yo no sé qué se va a hacer con ese fertilizante que viene del Ecuador. Si se va a vender a precio como viene, de acuerdo, pero si se va a subsidiar o regalar, ese no es el camino adecuado. Usted mencionó hace unos momentos un tema que hace mucho tiempo no
no era un tema preocupante en el país, ¿no? El tema de el ritmo inflacionario, ¿no? Y de acuerdo a los indicadores ya en los últimos meses ya tenemos, ¿no? Indicadores inflacionarios que empiezan a preocupar, ¿no? Así como vamos, al ritmo que vamos, ¿no? ¿A cuánto podríamos alcanzar la inflación a fin de año, doctor Zúñiga? Mira, José, la inflación no es otra cosa que el incremento de precios, y el incremento de precios afecta al más pobre. Es, como se dice vulgarmente, el impuesto para los pobres. El año pasado la inflación fue de 6%, este año por el momento arribaría alrededor de un 7%, porque es el resultado de los últimos 12 meses, ¿no? Y lógicamente está siendo muy afectada por el tema del conflicto Ucrania-Rusia. Ahora, yo creería que si se presiona, pero repito, presionar desde el punto de vista de nosotros, tú, yo, no, los analistas económicos, los periodistas, de que las empresas empiecen a vender los productos que importan al tipo de cambio que corresponde, va a empezar a bajar todo. Porque si hacemos un análisis sencillo de las medicinas, José, ha subido cualquier tipo de producto de 6 soles a 25 soles, 4 o 5 veces por el tema del tipo de cambio. Ahora que ha bajado el tipo de cambio, deberían de las medicinas regresar a los niveles del pasado. Entonces, la idea es presionar en una economía abierta, en una economía de mercado, hay que presionar para que el importador venda el producto, que gane, pero que venda el producto al tipo de cambio que corresponde, y no que haga negocio con nosotros. Por lo tanto, yo creería que mientras continúe la guerra o el conflicto Ucrania-Rusia, la inflación podría estar elevada entre 7 y 8%. Una vez que culmine, presionando por efecto del tipo de cambio menor, podríamos pensar en una inflación de 4,5%, por ciento. Es alto, porque Perú está acostumbrado a una inflación del 2% y por eso que las personas salen inmediatamente a protestar. Bueno, podríamos decir, doctor Zúñiga, que parte del incremento de los productos de primera necesidad se debe más que todo a un factor especulativo que a un factor real. Yo pienso que sí. Yo pienso que en la circunstancia en que estamos viviendo, los importadores no están pasando al consumidor final el verdadero precio y siguen argumentando la típica de siempre, que lo he importado este producto 4.20, por lo tanto tengo que venderlo a ese nivel. El tipo de cambio viene bajando desde el 14 de enero de este año, 14 de enero, y estamos en abril. Por lo tanto, ellos ya empezaron a hacer importaciones a tipos de cambio de 3.75, de 3.7, de 3.65, y eso tiene que pasar por el consumidor final, ¿no? Yo sé que no podemos de manera automática pedir al gobierno que presione, pero presionemos nosotros, los analistas, ustedes, los periodistas, tal vez Indecopi, ¿no? En donde las empresas importadoras tienen que pasarle el producto de acuerdo al tipo de cambio que han trabajado. Y si el tipo de cambio es 3.6, el televisor que estén vendiendo tiene que ser a 3.6, no a 4.2, ¿no? En donde se están vendiendo por efecto del mundial muchísimos televisores. Por lo tanto, es un tema que hay que presionar en una economía abierta, en una economía de mercado. Lo único que nos queda es que presiones tú, José, que presionemos nosotros los analistas para que para que los precios de productos importados bajen, y bajen no como corresponde. El tema del tipo de cambio va a mantenerse bajo, yo pienso que alrededor de 3.65, no por efecto de que los precios de los minerales están buenos. Muy bien, doctor Javier Zúñiga, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.